días a todos ustedes. Son las 9 en punto. Es un placer tenerlos aquí. Mi nombre es Rodolfo de Felipe. Soy presidente de LIDE Argentina. Es un gusto que nos acompañen en esta mañana fresca de la Argentina. Hoy es un día importante para nosotros porque vamos a tener dos distinguidos invitados, dos expertos en los temas que manejan, que nos van a dar charlas inspiradoras en esta hora de duración. Vamos hasta las 10 de la mañana. Así que les doy la bienvenida mientras se preparan su té, su mate, su café. Usen el chat, tienen un botón en la parte inferior de la pantalla para contarnos desde dónde nos están mirando. Hemos recibido inscripciones de diferentes países, así que es muy bueno para nosotros saber desde dónde nos están viendo y así poder de alguna manera interactuar y acompañarnos. Bueno, este es una actividad, un evento, el LIDE Talks. Venimos realizándolo desde hace un mes y medio ya, con muchas ediciones y exitosas por la cantidad de inscritos, y estamos muy contentos. En este caso iniciamos una serie con el ofrecimiento, el acompañamiento de la empresa Gympass, una empresa joven, pero muy potente, y tiene el apoyo institucional de la Asociación Argentina de Volantes. Saludo al señor Daniel Higoillo, que nos está acompañando también, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de CERA, que es la Cámara Argentina de Exportadores, de tres destacadísimas fundaciones: la Fundación Educando, que preside la doctora Bettina Bulgeroni, también nos está acompañando. Ella además es presidente de la División LIDE Mujer. Estamos orgullosos de su trabajo que inició este año en nuestro grupo de líderes empresariales. También la Fundación Favaloro, que preside la doctora Liliana Favaloro, y la Fundación INECO. Al frente de ella está el doctor Facundo Manes, también preside, Liliana preside nuestra división LIDE Salud, y Facundo preside nuestra división LIDE Conocimiento. También nos acompaña GS1, una gran institución, y UCEMA, la Universidad UCEMA. Nos acompañan hoy invitados especiales. Quiero saludar a la señora Alejandra Bernasconi, que es manager de Louis Vuitton, el señor Pablo Vaquero, también un amigo, ayer conversé con él, de Gensus. Como dije, Romeo Cotorruelo Menta, quien es titular del grupo Inmar, que nos está mirando desde Madrid. Franco Santangelo nos acompaña por primera vez en un evento de LIDE, es el presidente de Soicho, de un frigorífico de pollo muy grande. Quiero, si me permiten, dar un especial saludo también a quien nos está mirando desde Houston, al señor Mariano Gargiulo, está al frente de Baker Hughes y de nuestra división Oil and Gas, y un saludo especial para su esposa, para Miriam. Muy bien, como les dije, nos acompañan hoy en esta primera edición de una serie que vamos a realizar, la empresa Gympass. Por eso quiero presentarles a todos ustedes a su titular, a quien está al frente de esa gran empresa aquí en la Argentina, que es el señor Ricardo Guerra. Ricardo, buenos días y bienvenido a LIDE Talks. Gracias, Rodolfo. Buen día a todos. Primero quiero agradecer acá a Rodolfo LIDE por el liderazgo de siempre, pero especialmente en este momento, la unión de las organizaciones, de las empresas, de toda la sociedad se hace mucho más importante en este momento. Así que gracias, y cuenta con nosotros para seguirnos desarrollando eventos como este, para estar junto de la gente, de las personas. Gracias a todos por estarem acá. Espero que disfruten. Realmente son dos grandes tipos que van a hablar acá con nosotros, Gabriel y Enrique. Rodolfo ya va a presentarlos, pero tengo cierto que van a disfrutar bastante. De Gympass, como todos vivimos momentos distintos de transformación, más que nunca. Empezamos la crisis como un marketplace de gimnasios, pero como sabemos, los gimnasios cerraron. O sea, 100% de nuestra oferta a nuestros clientes de un día para la noche se fue. Teníamos con este marketplace de gimnasio un beneficio corporativo donde cada empleado
de nuestros clientes, de nuestras empresas aliadas, podrían acceder a miles de gimnasios. Y con todo eso, del día para la noche, como he hablado, se fueron nuestras ofertas. El primer punto que hicimos fue pensar en los gimnasios, así que creamos soluciones financieras y soluciones digitales. Entonces, en una semana de que los gimnasios cerraron, creamos una plataforma online para los propios gimnasios, nuestros propios aliados, hacerem clases virtuales para seguir facturando. Isso foi algo muito interessante que hicimos com eles. É muito importante nesse momento estar junto para garantizar a passagem. Assim que temos uma grande felicidade de contar hoje com a grande maioria de nossos ginásios por uma plataforma 100% digital. El otro desafío que tuvimos es cómo estar más cerca de nuestros clientes y nuestros usuarios y sus empleados. Así que teníamos un proyecto para 2021 que adelantamos, que era un marketplace de aplicaciones wellness. Así que también con un mes de la crisis empezamos un marketplace nuevo. Hoy Gympass, aparte de los gimnasios, tenemos más de 50 aplicaciones que van a ser 100 muy pronto, de wellness, de nutrición, mindfulness, coaches, psicólogos, finanzas personales, personal trainers, todo eso a disposición en los mismos planes que los empleados tenían antes. Así que pasamos a ofrecer un producto incluso más importante porque se habla mucho de salud mental, salud en casa, así que fue muy interesante. Mantuvimos más del 99% de nuestros clientes, no solamente, claro, los clientes que siguen en momentos duros, pero también rubros que sabemos que tuvieron sus negocios muy depreciados, como turismo, las aerolíneas. Así que Gympass ha tomado la decisión de estar con ellos. Entonces también creamos una solución para mantener 100% de los clientes, rubros como el de petróleo. O sea, creemos desde Gympass que es un momento de unión, tal cual este webinar habla de un liderazgo ético, ¿no? Hacer bien es un buen negocio y creemos mucho en eso. Y eso hace mucho pensar a nosotros que con todo eso que pasa hay comportamientos distintos, ¿no? Hay gente que está hablando que no va a hacer nada por la crisis y hay un montón de gente hablando que sí va a hacer justo por la crisis. Entonces, para nosotros este es el principal ética que tenemos que tener en este momento. Tenemos que hacer, tenemos que seguir adelante, transformar, nos unir. Y seguimos mirando comportamientos distintos, ¿no? Así es. Especialmente que es un buen momento para identificar la gente y las empresas que están unidas. Y de nuevo, acá hago nuevamente una referencia al líder que para mí es un ejemplo. Así que, Rodolfo, gracias, te felicito por lo que estás haciendo en ese momento y cuenta siempre con nosotros. Buen día, buen webinar a todos. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y felicitaciones a vos y a todo el equipo que te toca conducir. Este Leader Talks tiene como título Liderazgo Ético, y como sugerencia, como disparador, la cuestión de si hacer el bien es buen negocio, dicho en el sentido amplio. Bueno, hoy Argentina despertó con casi 7.000 infectados por COVID-19. Estamos pisando los 330 muertos. En toda la Tierra estamos 4,5 millones de infectados y aproximadamente 300.000 fallecidos. Evidentemente que las decisiones que se tomaron son correctas de atacar la terrible enfermedad, pero la decisión de tipo sanitaria nos ha enfrentado a una crisis indudable de tipo económico. Presente, ya está con nosotros. Yo anhelo que no sea así, pero tengo miedo que lo peor en la Argentina esté por llegar. Estamos viendo en Chile que están con algunos problemas, de hecho nos están mirando desde Chile.
Brasil, y tengo mucho miedo, espero que no, pero bueno, esto produce y producirá consecuencias. Y al avanzar, como en el cuento de Borges, se nos van a ir bifurcando caminos. Las personas que tenemos decisiones, lugares decisores, no es necesario estar en la punta de la pirámide de una sociedad, uno es líder aunque esté en el medio porque tiene gente y tareas a cargo y lidera su sector. Bueno, en ese bifurcarse de caminos, bueno, hay que revisar nuestro paquete de principios y valores, porque nos enfrentamos a decisiones conflictivas, nos vamos a enfrentar a dilemas de reasignación de recursos, dilemas de, bueno, achicar o no achicar la estructura, qué hacer con nuestros proveedores, qué hacer con nuestros clientes, cómo protegernos, después de haber protegido a nuestra familia y a nuestros trabajadores. Eso nos va generando preguntas que van a contestar nuestros dos distinguidos visitantes a quienes presento ahora. Ellos, en primer lugar, va a hablar Gabriel Noel, que es antropólogo, doctor en Ciencias Sociales, un investigador del CONICET, un gran amigo del IDE, nos acompañó en otras ocasiones, y a quien le escuché decir una frase que me quedó grabada, que es: no es lo mismo conocimiento que opiniones. Si todos tuviéramos claro ese tema, sobre todo los argentinos, discutiríamos bastante menos, o tendríamos esa cuota de dejar pasar a gente que habla sin tener conocimiento científico. Y después, desde Madrid, otro gran amigo, al que no veo hace tiempo, pero, bueno, no veo personalmente, con el que no estoy hace tiempo, pero he estado en contacto directo con él, inclusive ayer, que es catedrático de psiquiatría, director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid, y es un gran profesional, reconocido profesional. Ahora, como tenemos Google, nos ahorra el trabajo de leer extensísimos currículos, así que si todos ustedes quieren, googlean a estos dos profesionales y van a ver que son de altísima calidad. Entonces, como venía diciéndoles, estamos como preguntándonos si la brújula ética que teníamos, si ese compás que nos guiaba en épocas sobre todo de tormenta, es la misma que había que tener antes, o es la misma que vamos a tener que tener en el futuro. Tenemos que revisar nuestro paquete, esos valores cívicos, esa cuestión, lo moral, que es de afuera para adentro, la ética, que es de adentro para afuera. Entonces, antes bastaba con ser, después hizo falta parecer, mostrarse, y ahora en el mundo de los negocios creo que hay una tercera categoría, que es la de tener que convencer de lo que uno es. Entonces, en esta introducción quiero invitarlos a todos ustedes también. Vamos a mostrarles una brevísima, por unos segundos, una encuesta que tenemos preparada para ustedes, y durante la reflexión de Gabriel vamos a mirar los resultados después. La pregunta es si alguna vez le pidieron que hiciera o dejara de hacer algo contrario a sus principios y valores. Es decir, si en su trabajo, esta encuesta es anónima, así que tranquilos, queremos ver un poco qué porcentaje de gente, de quienes nos están mirando, ha tenido alguna vez o se ha enfrentado alguna vez a estos dilemas éticos que nos plantea la modernidad, la vida de hoy. Entonces, vamos ahora a introducirlo a Gabriel Noel. No cabe duda que estamos viviendo épocas que son distintas, inéditas. Entonces, yo quería introducirlo a Gabriel con la pregunta, darle la bienvenida, darle los buenos días, y preguntarle de qué manera podemos encarar una reflexión ética en un contexto como este, de tanta novedad e incertidumbre. Buenos días, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Rodolfo, Karina, toda la gente del IDE, por la invitación, también a Ricardo. La verdad que es un placer, un privilegio estar acá con ustedes. Bueno, un poco para tomar esta pregunta que hacía Rodolfo e empezar a pensar, ¿no?, qué significa el liderazgo ético en contexto de pandemia. Creo que lo primero que tenemos que entender es que, más allá de lo que se dice todo el tiempo, ¿no?, que es que esta pandemia nos está haciendo vivir una situación literalmente inédita, y eso es cierto, en realidad creo que no nos damos cuenta de hasta qué punto es inédita esta situación y lo que ello representa. Es decir, sí, nos damos cuenta a título declarativo, todos leemos, decimos, escuchamos y repetimos que es una situación inédita.
Pero al mismo tiempo los seres humanos, eso es algo que sabemos, tenemos una capacidad muy amplia de rutinizar, de naturalizar, incluso cosas inéditas, cuando duran el suficiente tiempo. Cuando uno está el suficiente tiempo sometido a condiciones inusuales y nuevas, uno crea esto que se dice estos días, ¿no? Del new normal, ¿no? Una situación de nueva normalidad en la cual coexiste este reconocimiento explícito de que la situación es nueva, con al mismo tiempo una rutinización y una naturalización que es imprescindible porque nos ayuda a seguir viviendo. Eso tiene consecuencias muy importantes para nuestro actuar como sujetos morales y como sujetos éticos, ¿no? Porque, bueno, y esto tiene que ver con algo que a mí me ha ocupado como investigador durante más de una década, que es cómo funciona, cómo hacemos los seres humanos para obrar como seres morales en el mundo. Y esto es muy interesante porque en general todos nosotros tenemos una visión un poco ingenua, ¿no? De cómo actuamos como sujetos morales. En general tendemos a pensar que nuestra acción moral es reflexiva, es decir, que nosotros estamos todo el tiempo enfrentándonos a situaciones con valores o con principios explícitos y que cuando nos enfrentamos a distintas situaciones pensamos qué valor, qué principio se aplica a esa situación y resolvemos. Pero la verdad es que todo lo que la investigación nos muestra es básicamente lo contrario de esto, es decir, la mayor parte del tiempo en asuntos morales, como en todo, los seres humanos actuamos de modo irreflexivo. Irreflexivo quiere decir ni más ni menos que no prestamos atención a lo que estamos haciendo, es decir, actuamos como sujetos morales sobre la base de lo que fuimos aprendiendo, de lo que nos hizo personas de determinada clase, y eso que podemos llamar las disposiciones morales, es decir, el modo habitual que tenemos de ser en el mundo, nos va haciendo navegar sin demasiada reflexión por las situaciones que se nos presentan. La reflexividad moral existe, es decir, hay momentos en que sí hacemos jugar valores, principios, etcétera, pero eso es una excepción que en general ocurre, o bien cuando otras personas nos interpelan como sujetos morales, cuando alguien nos dice, nos pide cuenta de lo que hicimos, ¿sí? ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste eso? Etcétera, etcétera. Eso es una invitación a parar la pelota y a pensar cuál es el principio moral, el valor que estamos aplicando. O a veces cuando a nosotros mismos algo nos hace ruido y decimos, momento, ¿qué está sucediendo acá? Y salimos, ¿no?, de esa esfera de naturalización moral para introducir una instancia reflexiva que nos hace pensar acerca de lo que estamos haciendo. Pero para salir un poco de este embrollo, lo que quiero dejar en claro es que la mayor parte del tiempo, nuestro comportamiento moral, igual que la mayor parte de nuestro comportamiento, es irreflexivo. Y que solo en condiciones puntuales, cuando otros o cuando nosotros mismos encontramos alguna inconsistencia o algún problema en lo que estamos haciendo, introducimos una instancia moral reflexiva que nos hace preguntarnos algo en términos de principios, valores, como quieran llamarlos. Obviamente en el caso de las personas que ocupan posiciones de liderazgo, esta reflexividad moral debería ser algo que no surgiera solo pasivamente como respuesta a interpelaciones ajenas o propias, sino algo para lo cual tenemos que entrenarnos. Dicho de manera afirmativa, las personas que ocupan posiciones de liderazgo deberían acostumbrarse a introducir instancias reflexivas, a preguntarse qué están haciendo, por qué lo están haciendo y cuáles son las consecuencias de lo que están haciendo de manera habitual. Porque si uno no introduce esas instancias reflexivas, uno queda preso de sus propios automatismos, las cosas que siempre hizo, como siempre las hizo, de las cosas que aprendió, desde incluso antes de que supiera que las estaba aprendiendo, acerca de qué significa comportarse como un ser humano, es decir, como un agente moral. Ahora bien, en esta situación, que como decíamos al principio, y como decía muy bien Rodolfo, es una situación inédita, los automatismos morales son particularmente peligrosos. Porque en realidad estamos aplicando una serie de hábitos morales que adquirimos en otras circunstancias de nuestra vida a un contexto en el cual no sabemos muy bien, pero podemos sospechar que no, sea particularmente propicio para repetir lo que siempre se hizo. Todos estos días estamos todos leyendo, escuchando, viendo un montón de escenarios acerca de cómo sería un mundo post-pandemia, lo cual a mi juicio revela más
una impaciencia de que esto se solucione pronto y de pensar en un futuro que es muy inverosímil que sea post en algún sentido. O sea, creo que lo que va a pasar es que tenemos que aprender a convivir con esta situación de pandemia y con una pandemia que probablemente sea la primera de muchas otras. Esta no va a ser la última pandemia que nos toque vivir. Quizás sí a los más grandes nos queda poco, pero bueno, a los más jóvenes indudablemente va a ser un episodio de muchos. Y bueno, yo quiero llamar, digamos, a reflexionar acerca de una cosa distinta, no de un escenario fáctico, o sea, no de imaginar cómo va a ser el mundo post-pandemia, porque al mismo tiempo pensar en cómo va a ser el mundo post-pandemia nos hace pensarlo en términos meteorológicos o geológicos, ¿no? Como si no dependiera de nosotros. Y en gran medida qué y cómo va a ser el mundo post-pandemia depende de una pregunta anterior, que es ¿cómo querríamos que fuera ese mundo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que ese mundo sea de determinada manera? ¿Y cuáles son las consecuencias que se siguen de hacer determinada cosa para que el mundo sea de determinada manera? Entonces, en lugar de un escenario fáctico, de pensar cómo va a ser el mundo después, quiero plantear un escenario ético, es decir, dar herramientas, no respuestas, sino herramientas para preguntarnos mejor qué tipo de mundo querríamos en diálogo con esta pandemia, a partir de esta pandemia, y transformar esto que habitualmente se plantea como una pregunta fáctica, qué es lo que va a pasar, que no sabemos, en una pregunta ética. ¿Qué es lo que querríamos que pasara y cómo hacemos para tomar en serio esa pregunta y para abordarla con herramientas más o menos rigurosas? Para esto, digamos, que implica además una responsabilidad propia de las personas en posición de liderazgo, ¿no? Porque justamente uno puede pensar que una buena definición de liderazgo y que se relaciona con lo que decía hace un ratito, es que una persona en posición de liderazgo es una persona responsable. Es decir, que se pregunta reflexivamente por los motivos que está detrás de lo que hacen, asume los principios sobre la base de los cuales actúa y piensa claramente sus consecuencias. Creo que esa es una buena definición mínima de liderazgo, ¿no? O sea, el hacerse responsable en el sentido de ponerse en una posición reflexiva que permita hablar de una responsabilidad genuina, de saber no solo qué es lo que uno está haciendo, sino por qué uno lo está haciendo y qué es lo que busca como consecuencia de lo que uno está haciendo. Y a partir de esa definición mínima de liderazgo, como les decía, voy a proponer acá en los minutitos que me quedan una serie de herramientas que nos pueden ayudar a preguntarnos qué tipo de mundo queremos, qué consecuencias se siguen de querer ese tipo de mundo y cómo hacer para asumir de algún modo un control reflexivo de esa propia decisión. En ese sentido, uno puede recurrir como herramienta a las 4 grandes tradiciones de pensamiento ético, de pensamiento moral, no voy a entrar en esa distinción ahora, que ha habido a lo largo de la historia. En general son tradiciones que se remontan a algunos pensadores que se han preguntado reflexivamente qué significa actuar moralmente o éticamente, y que si uno las recupera, nos dan herramientas para preguntarnos desde 4 puntos de vista distintos, todos potencialmente iluminadores, todos potencialmente útiles, qué significa actuar éticamente, qué significa un liderazgo ético y de qué manera puedo volver reflexiva y asumir deliberadamente y con responsabilidad mi rol como futura persona en posición de liderazgo en un contexto atravesado por la pandemia. La primera de estas 4 grandes tradiciones, que para ponerles nombres siempre es más fácil recordar nombres que conceptos abstractos, se remonta a Aristóteles, ¿no? Una de las primeras personas así que se preguntó deliberadamente qué significa actuar moralmente. Y la vamos a llamar la ética de los principios. Aristóteles estaba muy preocupado por cómo hacer que las personas fueran virtuosas. ¿Y qué significa ser virtuoso? Significa actuar de la mejor manera posible de acuerdo con el lugar de cada uno en el mundo. La pregunta de Aristóteles es esta: ¿qué clase de persona soy en el mundo? Y soy muchas clases de personas. Soy empresario, soy padre, soy investigador, soy ciudadano, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las cosas que tengo que hacer para ser una mejor clase de esa persona? Fíjense que la pregunta parece trivial, pero es muy profunda, porque me está preguntando que defina cuáles son los atributos que caracterizan a un buen ciudadano,
a un buen líder, a un buen padre, a un buen compañero, a un buen amigo, a un buen empresario. Y una vez que respondo a esa pregunta de cuáles son esos atributos, la pregunta inmediatamente siguiente es qué cosas tengo que hacer para ser mejor en esa clase de personas. Fíjense que no es una pregunta de eficiencia. En general nosotros los modernos tendemos a pensar eso en clave de eficiencia, ¿no? ¿Cómo puedo lograr mayores rendimientos? No, es una pregunta por el compromiso. Es una pregunta por cómo puedo transformarme en una mejor clase de empresario, de ciudadano, de amigo, de padre de la que soy. Es una pregunta muy profunda, pero que si logramos avanzar hacia una respuesta, nos da una herramienta para pensar qué puede significar un liderazgo ético. La segunda tradición, también para ponerle un nombre, es una tradición que viene varios siglos después y que se remonta a Kant. Si la ética de Aristóteles era una ética del propósito, la ética de Kant es una ética del principio. A la hora de pensar qué significa actuar moralmente, Kant se pregunta, cuando yo voy a hacer algo, ¿cuál es el principio implícito detrás de esa acción? Y acá viene la pregunta importante. ¿Y si ese es el principio implícito de la acción? ¿Querría yo que ese implícito fuera una regla general válida para toda la humanidad? Eso es lo que se conoce en términos técnicos como el imperativo categórico. Supónganse, por ejemplo, vamos a poner un caso trivial pero iluminador. Yo quiero apropiarme de algo que no me pertenece, quiero robar. ¿Cuál es el principio implícito de esa acción? El principio implícito de esa acción es que mi necesidad de poseer es mayor que el derecho de otro a poseer. ¿Querría yo eso que fuera un principio universal? Y si me pongo a pensar 5 minutos, no, porque un mundo donde todo el mundo siguiera mi regla sería un mundo invivible. Por eso la ética de Kant es una ética de principio, porque Kant nos invita no a pensar en la clase de actor como Aristóteles, sino a pensar en el principio implícito en una acción y ver si resiste la prueba de la universalización. Si yo querría que eso fuera una regla universalmente válida de conducta. Eso además tiene una consecuencia que no voy a elaborar acá, pero la dejo planteada. Para Kant es muy importante entender que esto implica que las otras personas para mí nunca pueden ser un medio para un fin. No puedo instrumentalizar a otras personas. Las personas son fines en sí mismos y tengo que tomarlas en serio en ese sentido. La tercera gran tradición es la tradición que se conoce en general con el nombre de utilitarismo. Hay varios pensadores ahí, Bentham, Mill, varios pensadores en general de la tradición anglosajona. Y la tradición utilitarista la podríamos llamar una ética de las consecuencias. Lo que se pregunta el utilitarismo es, bueno, muy bien, si yo hago esto, ¿a qué personas perjudica y a qué personas beneficia mi acto? Y acto seguido, ¿puedo pensar que la suma de bienes que se sigue de mi acción es mayor que la suma de males? ¿Es la suma de beneficios de mi acción mayor que la suma de perjuicios? Solo si una acción pasa esa prueba puede ser considerada éticamente válida. Los utilitaristas ya no están pensando en la cualidad del actor, como Aristóteles, ni en el principio y su potencial, digamos, universalizador, como hacía Kant, sino literalmente en las consecuencias de los actos. Acá sí se ve que esta es una filosofía moderna, porque claramente acá hay un cálculo moral de costo y de beneficio. Y vamos a la cuarta y última tradición. Esta es una tradición que en general viene de varias pensadoras feministas, en particular una que se llama Carol Gilligan, y que tiene que ver con lo que se llama la ética del cuidado. La ética del cuidado no piensa como Aristóteles en la cualidad de un actor individual, no piensa como Kant en un principio abstracto, universal o universalizable, no piensa como los utilitaristas en la consecuencia pragmática del acto en términos de costo-beneficio. Lo que piensa es en cómo nuestros actos conservan o deterioran las relaciones que consideramos significativas. Porque más allá del contenido de un acto, en la medida en que somos seres relacionales, todos nuestros actos tienen consecuencias para las personas que nos rodean y con las que formamos lazos significativos.
Y acá, digamos, básicamente un acto que puede ser moralmente justo desde el punto de vista de Kant o de los utilitaristas, puede llevarse puestas en nuestras relaciones y las relaciones que consideramos significativas. Con lo cual la ética del cuidado lo que implica es plantearse por la calidad de nuestras relaciones y por el modo en que nuestros actos conservan o deterioran esas relaciones. En resumidas cuentas, y para ir cerrando, para ser respetuoso con el tiempo, estas 4 grandes tradiciones, la tradición aristotélica que se pregunta por la calidad del actor y de qué manera lo que yo hago me hace un mejor actor de determinada clase, la ética de los principios de Kant, que se pregunta por cuál es el principio implícito en una acción, si ese principio es universalizable. La ética de las consecuencias de los utilitaristas, que se pregunta por las consecuencias pragmáticas de la acción y por cómo los beneficios de una acción compensan o no sus perjuicios. Y la ética del cuidado, que se pregunta por cómo nuestros actos contribuyen a sostener o a deteriorar nuestras relaciones significativas, son cajas de herramientas. Cada una de ellas, y obviamente las he simplificado hasta la mutilación en esta breve exposición, nos ofrecen formas de entrar en esta instancia reflexiva a la que yo invitaba al principio y que me parece la definición mínima de un liderazgo ético. Si hay algo que sea ser líder, es asumir el control reflexivo por las propias acciones y una responsabilidad genuinamente entendida. Responsabilidad no es hago lo que quiero y después me la banco. Responsabilidad es preguntarme por los fundamentos de mi acción de acuerdo con estas 4 tradiciones, ver qué consecuencias se siguen de seguir estas 4 tradiciones, ver si alguna de ellas me da pistas acerca de si mi comportamiento produce un mundo en el que yo quiero vivir y en el que otros querrían vivir, y asumirlas. Creo, para terminar, que si lo que nos espera es incertidumbre, y es notorio que los seres humanos somos muy malos lidiando con la incertidumbre, siempre preferimos que alguien nos cuente un relato tranquilizador y nos diga que todo va a estar bien. No sabemos cómo van a estar las cosas y no sabemos si van a estar bien. Creo que el liderazgo ético acepta asumir el desafío de que en estos tiempos de incertidumbre lo mejor que podemos hacer es parar la pelota, salir de la rutinización, salir de la naturalización y asumir esa posición reflexiva, que normalmente es excepcional, provocar esa posición reflexiva, que implica preguntarnos cuáles son los fundamentos de lo que hacemos, para ver si lo que hacemos realmente produce un mundo mejor en el que nosotros y las personas importantes para nosotros podrían querer vivir. Y esas 4 tradiciones son herramientas que me parece nos pueden ayudar a ello. Muchas gracias. Bueno, impecable, impecable, Gabriel. Como siempre me quedé pensando en eso que pones en cabeza de los líderes. Te agradezco. Como siempre, me volvés a sorprender para bien con tu conocimiento. Muchísimas gracias a ustedes. Acá estoy viendo que aparecen preguntas. Voy a procurar ir respondiéndolas en la medida de mis posibilidades. Gracias, eso justo iba a decir. Tienen un botón abajo, nos vemos en un ratito. Tienen un botón ustedes abajo de preguntas y respuestas. Por favor, las hacen, indican a la persona que la hace, a la persona que va dirigida, y en lo posible para que puedan ser contestadas mientras no están en el aire, mientras no están exponiendo, en lo posible concretas, para que tengan una respuesta que se pueda dar de manera resumida. También, en caso de que nos queden preguntas, los invito a preguntar, a participar preguntando. En caso de que nos queden preguntas sin contestar, las envían a info@liderargentina.com y nosotros nos encargaremos de reenviárselas al expositor, al panelista que está dirigida, para que él se las responda. Vamos a ver los resultados de la encuesta cuando hablábamos del dilema, cuando uno se enfrenta a tener que tomar decisiones desde el punto de vista ético. El 70% de los encuestados dijo que sí, que alguna vez le pidieron en su trabajo, en su profesión, se tuvo que enfrentar a un dilema respecto de sus principios y valores. Es decir, que 7 de cada 10, hay uno que no se acuerda, pero 7 de cada 10 estuvimos, porque yo me incluyo dentro de ese 70%, en esa posición. Vamos a ir a la otra pregunta. Esta es
si ustedes, la primera fue si ustedes fueron invitados a realizar algo contra su propio paquete de principios y valores. Y ahora es si fueron invitados a hacerlo respecto del código ético de la empresa en la que se desempeñan. Esto ya es una opinión o una pregunta que tiene que ver con el entorno en el que uno se desempeña, con el entorno en el que uno trabaja. Mientras van contestando, quiero decirles que al final no se retiren inmediatamente cuando termine, porque aparece una encuesta de satisfacción de todos ustedes que nos gustaría o les pedimos que la contesten, es rapidísima, y al mismo tiempo también cuando mañana o en los días que siguen reciban un email con el video de este LIDE Talks, y también van a tener una encuesta de satisfacción que les pedimos que nos ayuden contestándolas en pocos minutos, y eso, sobre todo sus opiniones y sus valoraciones respecto del contenido y del continente de este evento. Ya tenemos 5 preguntas. Vamos entonces ahora con nuestro siguiente y distinguido expositor. Él está en este momento en Madrid, hizo un alto en su ocupadísima agenda, muchas veces premiado, muchas veces reconocido, es una personalidad que ha visitado la Argentina, conoce nuestro país, y valoro en él su humildad, que contrapone con la gran profundidad de sus conocimientos. Un gran amigo, ha decidido acompañarnos aquí, él está en Madrid. Saludo a mi gran y querido amigo, al doctor Enrique Rojas. Bienvenido, Enrique, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por esta invitación. Tengo el problema de que tengo, a pesar de que lo había programado un día, de una gran densidad de pacientes. Bueno, quiero ser muy concreto, porque la primera pregunta que yo me haría es ¿cómo gestionar la incertidumbre? Nunca había pasado en la historia una cosa de este calibre, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda. Ha habido pestes en media Europa. Recuerdo que, por ejemplo, en Viena, en la plaza del Groben, hay un monumento a la peste. La sociedad ha superado muchísimas cosas, pero esto es mundial. Entonces, yo he utilizado en un artículo mío reciente en el periódico ABC de Madrid, que es como La Nación de Buenos Aires, primo hermano, un artículo que se llama El amor en tiempos del coronavirus. Y el primer comentario es, hemos pasado, yo he descrito en algunos de mis libros, distintas etapas en la historia reciente del mundo. Muchas se funden, ¿no? En primer lugar, la etapa o la época de la depresión, luego la época del estrés, luego la época del desamor. En este momento, un país como Argentina, yo tengo pasión por Argentina, habré ido 20 veces, ¿no? Igual que pasa en media Europa. La primera epidemia mundial son las parejas rotas. Entonces, hemos pasado en estas épocas que ahora se funden las tres, la época de la depresión o la melancolía, la época de la ansiedad o del estrés, la época del desamor, y ahora aparece una nueva, a raíz de la pandemia, la época de la incertidumbre. ¿Cómo gestionar la incertidumbre? Entonces, realmente estamos, yo insisto en lo que he dicho antes, no hay palabras para decir lo que uno se siente, los adjetivos se quedan cortos. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, la primera cosa que yo diría es un momento de reflexión, el silencio. Igual que el blanco contiene a todos los colores, el silencio contiene a todas las, para decir, la capacidad para reflexionar. En el sentido positivo de la palabra, nosotros hacemos un tipo de reflexión, a veces la hacemos sin querer o la hacemos queriendo. Lo decía antes en Gabriel Noel, el tema del automatismo o ser reflexivos. La primera reflexión que yo haría es doble. ¿Quién soy yo y qué va a ser de mí? ¿Quién soy yo? Es una reflexión, es una pregunta sobre mi personalidad. Yo soy alguien que reside en una forma de ser. Entonces, la American Psychiatric Association, que probablemente en este momento es la primera gestora de la psiquiatría del mundo, dice que se han multiplicado los trastornos de la personalidad. Entonces, trabajar mi personalidad. Sería el primer asunto, trabajar mi personalidad en la cercanía. Ortega y Gasset, el padre del pensamiento español del siglo XX, decía, yo soy yo y mi circunstancia, por lo tanto, mi personalidad. Es decir, pulir, limar, quitar, corregir las aristas, las cosas que no vayan de ella. Esta es una tarea de artesanía que siempre está ahí, ¿no? Tener una personalidad equilibrada
es el puente levadizo al castillo de la felicidad. Sería la primera observación al respecto para salir de la incertidumbre. Y la segunda, ¿qué va a ser de mí? Es decir, ¿cómo va mi proyecto de vida? Mi proyecto de vida quiero trabajarlo a cierta altura de la vida, y a una nota a pie de página, a cierta altura de la vida hacemos todos balance existencial, arqueo de caja. Y entonces este es el examen. ¿Cómo va mi programa de vida? Que tiene que tener 4 grandes notas: amor, trabajo, cultura y amistad. Y cada una se abre en abanico. La vida afectiva, pensemos en este momento lo que es el amor. El amor debe ser uno de los grandes argumentos de la vida. El trabajo, nos pasamos la vida trabajando. Pensemos que hay una nueva enfermedad que no existía hace 50 años, que es la adicción al trabajo, lo que se llama en inglés el workaholic, el trabajo. En tercer lugar, la cultura. Pensemos que estamos en una sociedad donde todo va muy deprisa. Internet, el móvil, el celular, la cantidad de cosas que nos llegan, ¿no? Entonces, la cultura es libertad. La cultura es ser capaz de dar respuesta a una sociedad tan compleja y tan rápida como la que vivimos, ¿no? La cultura es la estética de la inteligencia, y la cultura empieza por apagar el celular, apagar las redes sociales y coger un libro. Si eres culto, si tienes una solidez, es muy difícil que te manipulen. Lo diría de una forma latina: fundata enim era suprapeteram, dice un texto clásico. El edificio no se derrumbó porque era sólido, era compacto. Y la cuarta nota es la amistad. Esta tetralogía es fundamental. La amistad, ¿qué significa? La amistad es la relación positiva que establecemos con alguien. Estos serían los 4 principales puntos, ¿no? Esta tetralogía nos lleva a la felicidad. La felicidad, ayer hacía yo un pequeño apunte sobre este tema, la felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. Es decir, la felicidad consiste en la exploración de mi proyecto de vida al comprobar que esas 4 grandes notas, acantilados, vida afectiva, vida profesional, la cultura y la amistad, están funcionando relativamente bien. Este sería mi programa ante esta circunstancia en la que nos encontramos. Quiero hacer una acotación sobre el tema de ayer, pensando en el que iba a hablar hoy sobre este tema. Quiero exponerles desde mi punto de vista lo que es un auténtico líder. Ayer decía Rodolfo de Felipe, ¿qué es un líder? ¿En qué consiste? ¿Qué características tiene? Yo he espigado, desde mi personal prisma, 7 notas de lo que es el auténtico líder, para que luego, cuando entremos en debate, si yo puedo entrar, tengo 2 pacientes graves a la espera, si no, respondería por correo electrónico, 7 notas de lo que es un líder según el doctor Enrique Rojas. La primera es: para ser líder hace falta tener una personalidad atrayente, sugestiva. En este momento, los líderes políticos están en desuso. En Europa, la única líder que tiene resonancia es la alemana, es Angela Merkel. Casi los demás líderes pues, son un aprobado, no llegan al aprobado muchos de ellos, ¿no? Entonces, la primera, atrayente, que sea sugestiva, que tire. De hecho, en inglés la palabra líder significa el que va adelante. En segundo lugar, el líder debe tener coherencia, es decir, coherencia personal, es decir, que haya una buena relación entre lo que dice y lo que hace. Muchas veces nos encontramos, por ejemplo, hay un líder al que yo tengo una gran pasión del siglo XVI inglés, Tomás Moro. Tomás Moro es un personaje esencial. Época de Enrique VIII, muere en 1535, no firmó un papel sencillamente porque no estaba de acuerdo con el rey, con el todopoderoso Enrique VIII, y fue y murió. Le cortaron la cabeza con un hacha. La guillotina se inventa en la Revolución Francesa 2 siglos después. Tomás Moro es un ejemplo de coherencia. Y la coherencia no es un botón automático, es el esfuerzo, la lucha, la pretensión de que haya una buena relación entre la teoría y la práctica, entre lo que yo digo y lo que yo hago. En tercer lugar, que haya un buen equilibrio entre corazón y cabeza. Es decir, el corazón, decía Pascal, tiene razones que la razón desconoce. Es decir, un buen equilibrio. Estamos en Argentina tantas veces que he estado yo pues hablando de inteligencia emocional, del famoso texto o la famosa idea de Goleman, ¿no? La capacidad de mezclar a la vez los instrumentos de la razón y de la afectividad. El líder sabe hacerlo y la gente va en esa dirección. En cuarto lugar,
ayer me lo comentabas tú este tema, Rodolfo, el líder tiene autoridad. Hay una diferencia en el mundo clásico entre potestas y autoritas. Potestas es el que tiene poder y manda. Pensemos, yo conocí mucha gente en Argentina, me acuerdo de la época de Cavallo, de Domingo Cavallo, cuando el peso argentino tenía la equivalencia del dólar. Hoy no sé en cuánto está en este momento la diferencia. Un dólar, ¿cuántos pesos son? O si son 60, ¿no? No lo tengo claro. Bueno, 60 o 60 y algo, ¿no? Entonces, el que tiene poder, cuando deja el poder, desaparece muchas veces y nadie se acuerda de él. En cambio, autoritas significa el que tiene autoridad y significa, o va en la dirección de, es aquel que te ayuda a crecer como persona. El que tiene autoridad es el que saca lo mejor de ti y sabe mover los entresijos, las aristas, el sótano de tu personalidad para ir en esa dirección. Y en consecuencia se convierte en una persona que es un referente, es decir, uno mira en la dirección de esa persona y sabe que esa es una buena línea. Por otra parte, el líder tiene capacidad para contagiar entusiasmo. No olvidemos que estamos en una sociedad en donde el espíritu crítico es muy afilado. Qué fácil es derribar un edificio y qué complejo es conservarlo, mantenerlo y reestructurarlo. Entonces, esto me parece también un tema importante. Es decir, lo he dicho muchas veces en alguno de mis libros, recuerdo haber estado tantas veces, por ejemplo, con un comunicador argentino como ha sido Bernardo Neustadt, la hija por ejemplo, de Longobardi, me hizo una entrevista hace un año, cuando presenté mi último libro en la librería El Ateneo, en la calle Santa Fe, y hablaba yo de este tema. La felicidad consiste en ilusión, y la ilusión son el futuro, metas, retos, objetivos. Hay, nota a pie de página, hay una felicidad retrospectiva, que significa la felicidad de superar las heridas del pasado. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria, la capacidad de olvidar. La felicidad del presente, que es la perspectiva, hoy y ahora, paro el reloj, carpe diem, disfruto. Y la felicidad en relación con el futuro, la felicidad prospectiva, que son tener siempre objetivos por cumplir. Sexto, el líder tiene capacidad para mostrar sus creencias en público. No se arrepiente de ellas. ¿Cuántas veces los líderes políticos, sobre todo, que son los que más suenan, no sabe uno exactamente qué piensan o se esconden o no son capaces de mostrarlo en público? Y eso es una pena. Cuando uno tiene unas creencias y es acorde con ellas, ¿qué importancia tiene esto? Y finalmente, el líder sirve de modelo de identidad. Es decir, uno se fija en esa persona y dice, a mí me gustaría parecerme a él, me gustaría tener la capacidad de expresión, la sintonía con el pueblo, la cercanía de las personas. Este sería mi mensaje, ¿no? Voy a terminar con la nota de la amistad. Dice Sancho Panza en Las bodas de Camacho, que fue tratado opíparamente. Dice Sancho Panza, amigo que no da y cuchillo que no corta, aunque se pierda no importa. Muy bien, muy bien y muchas gracias, Enrique. Impecable, como siempre, tu exposición. Es un placer escucharte, no tengo ninguna duda. Nos acompañás unos minutos más, son y 49. Tenemos algunas preguntas. Vamos a mostrar, mientras invitamos al resto de los panelistas a que nos acompañen en pantalla, vamos a mostrar el resultado de nuestra segunda pregunta. Estábamos preguntando si alguna vez nos solicitaron realizar alguna acción que violara el código ético de la empresa. Ahí baja, ¿no? El 60% responde que no y el 37% respondió que sí. Es interesante la diferencia entre el paquete de principios y valores de cada uno de nosotros o lo que nos han pedido respecto de los códigos éticos de la empresa. Tenemos muchas preguntas, Gabriel las está respondiendo y le agradezco mucho. Quiero invitar ahora a todos los panelistas y en especial a Ricardo para que formule una pregunta a nuestros distinguidos expositores. Siguiendo el tema de la acción, me pienso acá, ¿cuál sería el riesgo del liderazgo que no hace o hace ahora en este momento las decisiones en términos de lo que es correcto o no, basada en la crisis? Y más que nada, de la parte del equipo, ¿cuál sería la respuesta
basado en una percepción de que el liderazgo está haciendo o no está haciendo lo que debería hacer en términos de ética y comportamiento. Muy bien, ¿quién la toma? Enrique, Gabriel. Yo creo que esta es de Gabriel, ¿no? Yo pensaba que era tuya, pero bueno, voy a aprovechar para contestar en relación con algo que también surgió en la sesión de preguntas y respuestas. O sea, todo el planteo que yo hice en términos de la reflexividad ética, está pensando en una reflexividad ética a partir del individuo, ¿no? Pues justamente este es un poco el planteo de la charla, ¿no? ¿Qué es lo que el líder tiene que hacer para actuar éticamente? Por eso lo planteé en términos individuales. Pero obviamente, propiamente hablando, los seres humanos somos individuos después de haber nacido en una sociedad y todas nuestras relaciones implican otras personas aparte de nosotros, ¿no? La ética implica, por un lado, una gestión de las relaciones, sobre todo esto que hablábamos en la última de las 4 grandes tradiciones, que era la ética del cuidado, pero también hay una parte en que la ética se transforma en política, porque la ética tiene que ver justamente con un comportamiento individual, con esto que yo llamé responsabilidad, con el asumir, por así decirlo, el control reflexivo del propio comportamiento, pero la ética tiene un límite, y ese límite es la política, ¿no? Que es cómo actuar éticamente o cómo hacer, digamos, para que determinados entornos colectivos, que pueden ir desde un equipo de trabajo hasta la sociedad a la que uno pertenece, alienten y permitan un comportamiento ético. Y ahí hay una instancia que es básicamente deliberativa y dialógica. De nuevo, la clave para actuar éticamente a nivel colectivo, es decir, para actuar políticamente según algún tipo de responsabilidad moral, es también la reflexividad. Es esta reflexión que yo planteaba como si fuera individual, pasarla a una esfera colectiva, ya sea un equipo de trabajo o, digamos, las instancias que las sociedades se dan a sí mismas para representarse. La reflexividad es siempre la clave, porque si no, estamos permitiendo que nuestros propios supuestos nos enfrenten constantemente sin tener un control reflexivo sobre ellos. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Tengo una pregunta para vos, Enrique, de Eduardo Otsubo. Enrique, ¿no podemos incluir como nueva característica de liderazgo la inteligencia espiritual? Bueno, sí, lógicamente, hoy también sería una cosa a añadir, ¿no? Hay que pensar que todo lo que es espiritual últimamente se ha desdibujado, pero evidentemente nosotros en Europa tenemos 3 grandes libros espirituales, que son el por orden de llegada, la Torá judía, en Argentina hay mucho judío, el Evangelio, la vida de Jesús contada por 4 periodistas, y el Corán, el libro del siglo VI después de Cristo, que es digamos, la recopilación fundamental de lo que dijo Mahoma. Es importante eso. Vuelvo a la ética. Daría unas pinceladas sobre la ética desde el punto de vista de lo que es un psicólogo o un psiquiatra, como es mi caso. La ética es el arte de vivir con dignidad. La ética diría también que es el arte de usar de forma correcta la libertad. Y la ética es aquella conducta que hace que te puedas mirar al espejo y no te avergüences de ti mismo. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Gabriel, de Eduardo San Germán. Un saludo para Eduardo, quien es el CEO del Grupo San Cristóbal, un grupo asegurador muy importante de la Argentina, Enrique. Para reflexionar, a veces necesitamos un coach. ¿Qué has visto en líderes políticos o empresarios al respecto? Sí, en general, como todo, a ver, el aprendizaje de la reflexividad ética, como todo aprendizaje, como cuando uno aprende un idioma o matemática, sobre todo en las etapas iniciales, ayuda a tener un coach, es decir, una persona que me vaya permitiendo incorporar las herramientas. Porque es como un idioma, o sea, en teoría uno podría ponerse a aprender un idioma con una gramática y un diccionario, en la práctica esto es prácticamente imposible, ¿no? Uno lo que necesita es aprenderlo de alguien que lo domine además al punto de tener una instancia reflexiva que le permita transmitirlo. Hablar un idioma no nos habilita para enseñarlo, está claro, para después seguir solo. Esto es igual, o sea, de hecho aprovecho para repetir algo que contesté en las preguntas. Este esquemita de las 4 tradiciones éticas, en realidad yo lo tomé para hacer la cita de un filósofo, un eticista estadounidense que se llama Marvin Brown, que él lo desarrolló específicamente para trabajar con organizaciones. Y él tiene un dispositivo de coaching
que utilizó con mucho éxito y que está sistematizado en esos 2 libros que yo recomendé a pedido de varias de las preguntas. Uno es un libro, digamos, es el libro más conceptual, más teórico, que se llama Working Ethics, y el otro es como el manual que se utiliza para hacer este proceso, que es The Ethical Process. Los libros no se consiguen los dos. Lo ideal en este proceso ético es, sí, al principio utilizar algún dispositivo de coaching para incorporar las herramientas, para entender cómo funcionan y hacerlas funcionar, pero esto es de nuevo, es como un idioma. Una vez que uno incorpora esas herramientas, puede y debe reproducir esta instancia reflexiva sin ayuda de una persona externa. En este contexto, ¿crees que la pandemia generará un cambio respecto de los valores que deben guiar una nueva etapa de la humanidad? A ver, yo como decía antes, es muy difícil hacer futurología. Hay una frase que me gusta mucho de Oscar Wilde, decía, entre las frases fabulosas que tiene Wilde, hay muchas formas de quedar como un tonto, la única 100% segura es intentar producir el futuro. La verdad es que no sé qué va a pasar con la humanidad. A ver, los seres humanos, como decía, tenemos una gran dificultad para manejar la incertidumbre. Nos recuesta decir no sé y nos cuesta aceptar el no sé. Es decir, sobre el futuro no hay datos, ¿no? Uno puede construir conjeturas afortunadas, pero mucho de lo que yo he leído en términos de ensayo en estos días sobre cómo va a ser el mundo futuro es como un test proyectivo. Revela más de los deseos, temores y anhelos de la persona que escribe que algún ejercicio válido sobre algún tipo de dato conjetural. Yo lo que creo es que y aprovecho también para hacerlo a título de despedida, es que esta pandemia, esta coyuntura es una invitación, que es un poco la invitación que yo quise reproducir. Es una invitación a tomar el control reflexivo de los propios actos. Los valores que van a guiar, bueno, la humanidad es muy grande y no va a haber valores comunes para la humanidad ni tiene por qué haberlos. Para mí es peligroso pensar que hay valores comunes a toda la humanidad. Lo que sí es cierto es que distintas comunidades sociales al interior de la humanidad deben asumir el control reflexivo de sus propios valores. Creo que lo que la pandemia nos invita a hacer es eso, es a parar la pelota y preguntarnos, bueno, muy bien, no sabemos cómo va a ser el mundo que viene, ¿cómo querríamos que fuera? ¿Qué tendríamos que hacer para que fuera así? Y realmente asumo las consecuencias de vivir en ese mundo, es el mundo en el que quiero vivir, es el mundo en el que quiero que viva mi descendencia, que vivan mis congéneres. Creo que esa es la invitación de la pandemia. A pensar en serio, a dejar de hacer las cosas como siempre las hicimos y a pensar cuál es el mundo en el que querríamos vivir y empezar a hacer cosas para vivir en un mundo de esa clase. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gabriel. Para Enrique, la última pregunta de Rubén Gabriel Janowski y también al final de tu respuesta tu mensaje final y tu despedida. Te pregunta Enrique, ¿el líder no debería demostrar su apertura a aprender y aceptar ideas de los demás? Sí, yo creo que sí. Generalmente los líderes auténticos están abiertos al contacto interpersonal. Pensemos, por ejemplo, en este momento, yo claro, me acuerdo de los líderes no políticos, que muchos de ellos no lo son, sino de los líderes intelectuales. España ha tenido muchos. Me estoy acordando de Ortega y Gasset o de Julián Marías, por decir dos concretos, ¿no? El líder lo que tiene es una capacidad, una visión larga. En inglés hay dos expresiones que son short vision and long-term vision, o sea, visión corta o visión larga de la jugada. Y la visión larga de la jugada significa tener perspectiva a nivel personal y a nivel histórico. O sea, ¿qué va a ser de España? ¿Qué va a ser de Europa? ¿Qué va a ser de países como Francia? Y al mismo tiempo, ¿qué va a ser de mí como ser humano? Yo soy psiquiatra y me paso el día entrando en la vida ajena, intentando poner orden y concierto. Soy médico psiquiatra, no soy psicólogo, sino médico psiquiatra. Con lo cual utilizo fármacos. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Intentar saber que el liderazgo auténtico es aquel que escucha a los demás, que se sienta con otras personas y toma nota de observaciones de la calle. Muchas veces el líder puede que no esté en la calle. Y esto se ve, por ejemplo, estoy estos días leyendo la vida de la reina Victoria de Inglaterra, ¿no? Y la reina Victoria de Inglaterra, en una época muy complicada, tuvo una cercanía con el pueblo y su marido, el príncipe Alberto, ellos tuvieron 9 hijos, salía a la calle y él, que era de origen belga, veía cómo vivía la gente en aquellos momentos, en esa época, 1850, 1970, en Inglaterra. El líder, me gusta la pregunta de esta persona, tiene que sentarse a hablar con la gente y saber sacar lo mejor de cada uno. Bueno, termino. Me interesa muchísimo este contacto con vosotros, Rodolfo. Espero seguir en esta línea. Tengo varias invitaciones para ir a Buenos Aires. Iba a ir en el mes de abril, pero ahora probablemente lo pase a julio o después del verano español.
y mandarles un abrazo a todos, enhorabuena, y insisto en lo que he dicho antes, la felicidad es una forma de entender la realidad. Muchas gracias. Gracias Enrique, gracias Gabriel, gracias Ricardo, es un honor, ha sido un honor y un placer para nosotros, para todo el equipo del IDE que trabaja tanto para ofrecerle esto a los cientos de participantes. Es un gusto tenerlos. Les recuerdo a todos ustedes, hacemos la semana que viene, el jueves 21, hacemos otro LIDE, en realidad en este caso es un live, pero va a ser el inicio virtual de la 8ª edición del Foro Empresarial de Buenos Aires, titulado Salud y Economía, el dilema de la pandemia, y vamos a hablar de estrategias para mitigar los efectos de las crisis y lograr una rápida recuperación. Vuelvo a agradecerle a Gympass, agradezco a los apoyos institucionales. Cerramos, nos hemos pasado 2 minutos, estamos mejor, la semana pasada nos pasamos 2 minutos más. Les deseo un fin de jornada provechoso, quédense en sus casas, cuídense, cuiden a los demás, cuiden a los suyos. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Que lo pasen bien. Un gusto. Adiós.